En este video llevaremos a cabo la comparación minuciosa de dos escritos sumamente interesantes, cuyo tema principal es la matemática. Estos son el tío Petros y la conjetura de Goldbach y el diablo de los números. Pero primero, cuando nos referimos a las matemáticas en general, podríamos llegar a pensar que nos adentramos en un mundo totalmente diferente, lleno de conocimientos totalmente ajenos a nuestra supuesta realidad, algo sin duda difícil de asimilar. La matemática está presente en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, aunque nos cueste creerlo, se ha convertido sin duda alguna en un factor importante para el desarrollo y el avance general de la misma. En la mayoría de los casos, las personas que se dedican por completo a estudiar en el campo de la matemática son catalogadas como extraños. Puede que esto se deba a que los matemáticos, de cierta manera, se aíslan en una profunda soledad, todo por un simple propósito: bañarse de conocimientos y además sacar al descubierto todo lo desconocido que abarca este mundo de misterios. A continuación daremos a conocer un breve resumen del libro El tío Petros y la conjetura de Goldbach. Esta es una obra sumamente interesante desde cualquier punto de vista posible. Relata la historia de un viejo matemático quien lo dio todo para desenfrascar los enigmáticos misterios que abarcaba la matemática en los años. Dedicó su vida única y exclusivamente a la conjetura de Goldbach. El problema de plantear era muy simple: demostrar que todo número par superior a 2 es la suma de dos primos. Eso era lo que quería demostrar al mundo entero, pero con pruebas concretas y con testigos que lo apoyaran. Me intriga el hecho de cómo veían al señor Petros, como lo decían al inicio, la oveja negra de la familia. A pesar de ser un tremendo y prodigioso matemático, era sumamente criticado, y más con esa obsesión que se asentaba en él. Poco después podemos apreciar anécdotas que nos daban a conocer de la mano con diferentes descubrimientos matemáticos que se dieron en la época y diferente tipo de contenido sobre temas similares. De cierto modo surgió extraña sensación de entendimiento claro frente a todos esos temas. El lector podría claramente acercarse a las verdades que guardaba este magnífico libro de tan alto calibre. Permite también introducirlo en temas relevantes de la matemática y en personajes ilustres. Y ya refiriéndome a la última parte del libro, donde el sobrino de Petros relata su propia historia, cómo transcurrió su vida desde el punto de vista intelectual, todo comienza a entrelazarse entre sí. No había coincidencia alguna que arrebatara la validez de esta situación. Sus estudios en economía lo llevaron a conocer personas célebres en la ciencia, todos recluidos en un hospital psiquiátrico debido al aislamiento que fomentaban en sí mismos. Claro, como ya lo había comentado, este campo intelectual conlleva demasiados riesgos. Pero cabe mencionar que no solo se presencian desventajas, el conocimiento y el reconocimiento que se adquiere en el proceso son de admirar. Poco después nos dan a conocer diferentes anécdotas de la mano de varios descubrimientos matemáticos que se dieron en la época y diferente tiempo venido sobre temas. De cierto modo, surgió esa extraña sensación de entendimiento claro frente a todos esos temas. El lector podría claramente acercarse a las verdades matemáticas que guarda este magnífico libro de tan alto calibre. Permite también introducirlo en temas relevantes de la matemática y en personajes ilustres. Ya refiriéndome a la última parte del libro, en donde el sobrino de Petros relata su propia historia, cómo transcurrió su vida desde el punto de vista intelectual, todo comienza a entrelazarse entre sí. No había coincidencia alguna que arrebatara la validez de esta situación. Sus estudios en economía lo llevaron a conocer personajes célebres en la ciencia, todos recluidos en un hospital psiquiátrico debido al aislamiento que fomentaba en sí mismo. Claro, como ya lo había comentado, este campo intelectual conlleva demasiados riesgos, pero cabe mencionar que no solo se presencian desventajas, el conocimiento y el reconocimiento que se adquieren en el proceso son de admirar. A continuación, mi compañero les dará a conocer un breve resumen del libro El diablo de los números. Bueno, yo les voy a hablar todo acerca del libro El diablo de los números.
Así que, todo comienza cuando un niño llamado Robert no le agradan las matemáticas. Él detesta a su profesor ya que no explica adecuadamente. Muy mal, una noche se pone a soñar y en ese momento conoce al diablo de los números. Este le cuenta los secretos acerca de los números en bastantes noches. Le cuenta cosas así como la importancia del cero. Le enseña un bosque de solo unos. También le dice que los números primos solo se pueden dividir por sí mismos o por el uno, las raíces cuadradas, los números triangulares. Le enseña trucos para operar más fácilmente los números con la ayuda de Bonacci. Le enseña el triángulo de Pascal en una habitación completamente sencilla de color blanco. También encuentra en un salón con sus compañeros y con el diablo como profesor. Aprende que muchas operaciones se solucionan con números triangulares, igual que los números quebrados. Otra noche Robert estaba con los números realizando ciclismo y en otra, el diablo lo lleva a cine y le enseña el pentágono y las formas geométricas. Le aclaró que las matemáticas siempre se dan de trabajo y todo esto sucedió en 12 noches, que el diablo estuvo con el muchacho. Y al final, lo último fue una cena, con los matemáticos más importantes del mundo, como Gauss, Pitágoras, entre otros. Cuando concluye la cena, el diablo le comenta que ya debe continuar por sí solo, y desde ese punto el chico aprende una gran habilidad para las matemáticas y gusto. Los matemáticos más importantes del mundo, como Gauss, Pitágoras, entre otros. Cuando concluye la cena, el diablo le comenta que ya debe continuar por sí solo, y desde ese punto el chico aprende una gran habilidad para las matemáticas y gusto. Y gusto. Bueno, y ahora les hablaré sobre la comparación del tío Petros y la conjetura de Goldbach con el diablo de los números. Así que llegamos a la comparación y se podría decir que estos dos libros no se diferencian en mucho. Están vinculados fuertemente por esa negación a la matemática, al supuesto odio que la soledad le tiene a esta misma. Podría llegarse a considerar un tabú algún día, pero que con el pasar del tiempo el gusto frente a este va aumentando, lidiando con problemas, experiencias y diversas aventuras. Estos dos libros buscan la manera más adecuada de enseñar la matemática. Se ven en la obligación de estar inmersos en una literatura apasionada e interesante, llevando así al lector a un estado de entendimiento completo. Una literatura apasionada e interesante, llevando así al lector a un estado de entendimiento completo.